Hola, ¿qué tal lectores? Yo soy Claudio Muñoz y el día de hoy vamos a darle continuidad a nuestro blog de lectura. Tenemos los capítulos 8 y 9 para comentar. Un par de capítulos bastante rápidos, fluidos, sencillos, sin realmente ninguna complejidad. A diferencia, por ejemplo, del capítulo 6, que fue bastante denso, estos capítulos fluyeron como el agua. Bueno, el capítulo 8 se centra en Juanita Márquez. Nos cuentan que pues la verdadera virtud del Sol Negro como empresa, eso que le dio las ganancias millonarias que tenía, pues fueron realmente los rostros que desarrolló Juanita Márquez, ese sistema de fidelidad visual dentro del meta, ¿no? Eh, Nos cuentan también que Juanita ya no visitaba el Meta porque, bueno, en parte por su conflicto con David, ellos estuvieron casados un par de años, y por el desprecio que este y otros hackers le demostraban a Juanita y a todo su trabajo en este mundo, en este metaverso. Además de esto, Juanita no dejaba de percibir una distorsión, una falsedad en el sistema de comunicación del Meta, a pesar de que ella se esforzó por darle esta fidelidad, incluso en el aspecto visual, seguía sintiéndolo un poco falso, por lo que, pues, simplemente prefirió ya no frecuentar el metaverso. Sin embargo, ella estaba ahí, estaba hablando con David y esto se debía a una cuestión de peso, ¿no? Si Juanita ya no visitaba el metaverso y de repente está ahí sin más, tenía que ser por una cuestión importante y esta cuestión era precisamente el Snow Crash. Se acercó a Hiro y tuvieron una charla íntima, ¿no? Recordemos que Juanita fue compañera de David durante su época de universitarios y posteriormente en el trabajo. Juanita Márquez le comenta que quiere presentarle a un hombre llamado Lagos. Eh, no terminamos de entender realmente por qué quiere presentarle a este sujeto, pero bueno, hace este comentario y posteriormente le alcanza una tarjeta que tenía simplemente dos palabras, la palabra Babel con letras mayúsculas y debajo, entre paréntesis, la palabra Infocalipsis. Esto, bueno, evidentemente empieza a desarrollar ya, o bueno, le da continuidad al desarrollo de la trama, ¿no? Cada vez tenemos más información de lo que está pasando aquí y también más preguntas, ¿no? Hay muchas cosas que terminar de, eh, pues de desvelar, ¿no? De entender. Tenemos por primera vez estos dos conceptos, Babel e Infocalipsis, que seguramente van a ser más importantes después. En el capítulo 9 nos explican que esta tarjeta, con estas dos palabras, que Juanita Márquez le alcanzó a Hero Protagonist, era una hipertarjeta, es decir, una especie de base de datos, como un disco duro, pues que contenía una cantidad enorme, verdaderamente enorme de información. Tanto así que en el momento en el que Hero Protagonist eh, empezó como a procesar toda esta información, la, el mismo espacio del Sol Negro comenzó como a desvanecerse, a difuminarse, como a perder la definición, ¿no? Esto porque pues toda la capacidad, todo el RAM, digamos, de su ordenador estaba enfocado en procesar esta hipertarjeta. Era una cosa súper inmensa en cuestión de datos. Y bueno, ya para terminar, hablan un poco de la cantidad de información que hay ahí. Efectivamente, Juanita le dice que es inmensa, que puede hacer un montón de cosas con todo lo que va a encontrar en esa biblioteca de información. Y bueno, termina por advertirle a Hiro de un hombre llamado Cuervo y por supuesto del Snow Crash. Aquí quiero hacer un paréntesis. Me saca un poco de onda que, por ejemplo, Cuervo, pues en la versión original obviamente es Raven, ¿no? Eh, pero hay algunos personajes que
cuyos nombres traducen y otros que no traducen. Por ejemplo, el nombre Hero Protagonist, pues no está tal cual traducido, ¿no? Eh, en fin, no sé, por ejemplo, la Metapol Unlimited, ¿no? A esta empresa no le cambiaron el nombre, pero a Raven o al Cuervo sí. Entonces, no es que me desagrade la palabra cuervo, ni mucho menos, solo que me saca un poco de onda que eh, traduzcan algunas cosas y otras cosas las dejen con el nombre original, ¿no? Eso me saca un poco de onda toda esta cuestión de los bar claves, pues no sé, varias cosas que sí traducen, pero otras no las traducen, entonces me genera conflicto. Bueno, em, posteriormente Juanita simplemente desaparece y pues Hiro ya tiene esta libertad de acercarse con David, ¿no? Que hace tiempo estaba ocupado hablando con Juanita, bueno, pues ya no lo está más. Y Hiro tiene la oportunidad de acercarse a hablar con él, ¿no? Hiro le pregunta si ha visto a este tipo, a el cuervo. David le comenta que en efecto sí lo vio y le muestra la tarjeta que anteriormente Hiro había rechazado. Esto hace que Hiro se sorprenda porque pues él había tenido como esa precaución, había sido sensato en este sentido al rechazar esta hipertarjeta y le pregunta a David que qué diablos hacía con esa tarjeta, que cómo fue que la recibió de un desconocido. David le dice que bueno, él está tan acostumbrado a convivir con hackers que todo el tiempo están intentando introducirle virus, por lo que él pues tiene una cantidad absurda de antivirus, de tal forma que pues ya nada le preocupa, ¿no? Y puede tener la confianza de aceptar ese tipo de cosas sin ninguna preocupación. Hiro le concede la razón y le confiesa que él también tiene cierta curiosidad sobre el Snow Crash. Esta tarjeta, esta hipertarjeta que recibió David, tiene el concepto, la palabra de Snow Crash, y debajo dice que para consumirla se tiene que partir esa tarjeta a la mitad para poder tener el efecto de la droga. David procede a hacerlo y pues lo que sucede es que aparece un avatar, una especie de NPC en su escritorio y le extiende un rollo, un scroll, un pergamino en su cara como si se tratara de una pantalla plana flexible, ¿no? Em, Le dice unas cosas al oído, el avatar a David, y posteriormente David ve en este pergamino, ruido blanco, nieve, ¿no? Esta pantalla gris con un montón de puntos y este sonido, tss, ¿no? Que nosotros solíamos ver en la televisión cuando pues se desconectaba la señal, ¿no? La antena. Eso era lo que estaba viendo David. Se desconcierta, se acaba, digamos, esta imagen, este teatro del scroll y todo, y em, pues le comenta a Hiro que estaba decepcionado y que quizás era una broma, ¿no? El hecho de que se llamara esta droga Snow Crash y que precisamente lo que le mostraran fuera ruido blanco, ¿no? Algo que pues para la mente humana es simplemente imposible de descifrar. Se necesita justamente una cuestión como de un procesador para poder entender toda la información que le acababan de mostrar en el pergamino, ¿no? Recordemos que este ruido blanco, esto que nosotros veíamos en la pantalla cuando no teníamos señal, pues era un montón de información. eh, Información pura, información no organizada, que obviamente nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de entender, ¿no? Necesitamos justamente esta cuestión de la antena, la tarjeta de video de la televisión, etcétera, para poder procesar toda esta información y nosotros ya poder ver las imágenes, ¿no? Entonces, lo que había visto David era puro ruido blanco, pura nieve, y al parecer, por esto mismo, la droga se llama Snow Crash, ¿no? Hiro notó que la voz de David cada vez tenía como que
menos definición, tenía más como interferencia, como si se tratara de una estación de radio que está mal sintonizada, ¿no? Y se empieza a escuchar justamente este ruido blanco, tss, ¿no? Tan propio de este tipo de cosas. Hiro no le dijo nada realmente a David y en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, había un montón de hackers y de personalidades en la mesa de David. David estaba llamando muchísimo la atención. Incluso se acercaron estos demonios, estos NPCs del mismo software del Sol Negro que se encargaban de sacar a los avatares, a los personajes que estaban causando problemas, ¿no? Había ya bastante gente ahí en el escritorio de David. Hiro se distrae, empieza a ver un poco a su alrededor y cuando voltea a ver nuevamente a David ve que él ya no está ahí. En su lugar hay una nube que pareciera que está formada precisamente de este ruido blanco. No tiene forma, es una cosa ininteligible. Y pues lo que sucede es que los demonios proceden a tomar esa nube, se las ingenian para agarrar la nube y sacarla del lugar. Mientras los demonios están haciendo esto, Hiro como que de reojo alcanza a ver la silueta, una forma desdibujada del avatar de David en esa nube de información. Eso es lo que sucede. Y el capítulo 9 termina con un párrafo que me pareció bastante interesante. Lo que dice es, a David Meyer, Señor Supremo de los Hackers, Padre fundador del protocolo del metaverso, creador y propietario del archifamoso El Sol Negro, se le ha colgado el sistema y los demonios lo han echado a patadas de su propio local. ¿No? Me parece una forma muy buena de terminar este noveno capítulo. Y parece ser que a continuación vamos a seguir con la historia de TA. Entonces, bueno, nada, ha estado bastante bien, aunque ha, digamos, habido un poco un cambio en la forma de narrar las cosas, en este sentido de que me pareció muchísimo menos denso, muchísimo más de relato, pero no deja de ser bastante interesante. Vamos a ver qué nos depara en los próximos capítulos de Snow Crash.